En esta noche les voy a hablar de la novela de terror gótico publicada en 1976, Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, y de cómo esta me influyó a la hora de escribir mi novela Christine Artois. Yo soy Derek Schweitzer y les doy la bienvenida a la Biblioteca del Mal. Las fuentes que me influyeron a la hora de crear mis propios vampiros para mi novela Christine Artois son muy amplias y variadas, pero en este vídeo les quiero hablar en concreto de la influencia que tuve por parte de esta novela. Empezaré diciendo que Anne Rice es mi autora favorita y que sus tres primeros libros de las crónicas vampíricas, Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro y La reina de los condenados, son algunos de mis libros preferidos de entre sus obras. Los personajes de Entrevista con el vampiro son unos seres atormentados, cada uno por sus propios motivos personales. Louis inicialmente a causa de una pérdida personal, su hermano menor en el libro o su mujer y su hijo en la película, y después a causa de su transformación, ya que él piensa que se ha convertido en una especie de monstruo y le horroriza tener que matar o siquiera robar la sangre para alimentarse y mantener su inmortalidad. Después tenemos a Lestat, que lucha con su dualidad como vampiro, ya que siente una atracción innegable hacia su naturaleza depredadora y el poder que posee, pero al mismo tiempo anhela mantener su sentido de la humanidad. El personaje se debate constantemente entre su aprecio por la vida inmortal y su lucha por encontrar una razón para su existencia en un mundo que a menudo le parece vacío y desolado. Esto es algo que se ve en menor medida en Entrevista con el vampiro, pero se ve repetidas veces durante todas las entregas de las crónicas vampíricas. Después tenemos a Claudia, que está atormentada por su condición de perpetua niñez, ya que fue convertida con 5 años y, aunque madura mentalmente, su cuerpo no crece. Y por último tenemos a Armand, que lidera a un grupo de vampiros en París, pero está harto de aquella vida que poco o nada le aporta. En el mismo sentido, los personajes de mi novela Christine Artois se encuentran atenazados por algo que les atormenta. Para Christine es su situación en la mansión, no es su trabajo de sirvienta, sino su relación con el varón, quien espera más de ella de lo que ella se siente capaz de dar. Y Jacqueline, que siente la presión de su deseo de obtener poder y a la vez siente la sombra de su hermana pequeña que le hiere el orgullo, sintiendo que cada vez que falla en algo es porque es inferior a alguien a quien considera débil. En cuanto a la ambientación, en el caso de la novela de Anne Rice, tenemos unos entornos variados, pero en todos ellos están presentes los vampiros, que son los protagonistas. Estos son los que crean a su alrededor unos escenarios marcados por un aire siniestro que son percibidos por los mortales. Los entornos que se nos presentan son de época, como la mansión de Louis y la plantación, o son lugares lúgubres como las catacumbas bajo el teatro de los vampiros de Armand y su grupo. E incluso entre sus viajes por Europa, antes de finalizar este en París, están los lugares que visitan en Transilvania, que se encontrarán entre los más siniestros. Aquí tenemos, como ya os he comentado en otros vídeos, los típicos escenarios de la literatura gótica. Lugares misteriosos, encantados y oscuros que generan gran inquietud y miedo. El tiempo en el que ocurre la historia de Entrevista con el vampiro es a finales del siglo XVIII, momento en el que la colonia de Luisiana pertenecía a Nueva Francia, uno de los territorios del Reino de Francia que había conseguido durante las conquistas en el continente americano, antes de que varios años después Napoleón vendiera aquellas tierras al joven país de los Estados Unidos. Es por esto que tenemos un entorno más o menos francés. Y volvemos de nuevo a tratar algo que a mí personalmente me gusta mucho, y es la historia. Como ya comenté en otro vídeo del canal que sugiero que se suscriban antes de que les pueda pasar algo malo, estuve buscando el entorno adecuado en el que encuadrar la historia de mi novela. Al final la situé durante la sublevación de las Frondas, un conflicto interno en Francia que duró unos 5 años a mediados del siglo XVII. Aproximadamente siglo y medio antes que los hechos de Entrevista con el vampiro. Estas revueltas constituyen un entorno opresivo en París y en otras muchas partes de Francia, en el que los personajes se ven afectados, en mayor medida y en forma general por las dificultades económicas que les supone, o de otra forma puntual y directa como es en uno de los ataques a la ciudad de París. En otro futuro vídeo quisiera hablaros más sobre el vampirismo a lo largo de la historia y de cómo fui conformando el prototipo de vampiro para mi novela, pero en esta ocasión, ya que estoy hablando concretamente de la novela de Anne Rice, me centraré en estos vampiros.
El vampiro de Anne Rice, uno escrito en nuestro tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, es más cercano al estilo de Lord Ruthven, del vampiro de John Polidori de 1819, a diferencia de Drácula, el vampiro de Stoker de 1897. Este último es más visceral y monstruoso, y el de John Polidori es más señorial y emocional. Aún así, Anne Rice le da sus toques personales. Por mencionar algún detalle más, tanto en el relato de Polidori como en el de la novela de Stoker, el sol produce en sus vampiros debilidades y nada más, a diferencia del vampiro de Anne Rice, el cual queda destruido tras una exposición bajo este, aunque esto depende de la fuerza del vampiro. En general, esta es la regla. Curiosamente, este hecho de muerte por exposición al sol es lo que ocurre en la película de Nosferatu, adaptación no oficial de la obra de Stoker. En la novela de Drácula, el vampiro muere al ser empalado y decapitado, pero como no se tenían los derechos de la novela, en la película de Murnau, Nosferatu, el vampiro muere tras ser expuesto a la luz del sol. El ambiente de finales del siglo XVIII descrito tanto en el libro como en la película me conquistó. Sus vestimentas, su forma de hablar de la época, la dureza del estilo de vida comparada con el de la actualidad. El hecho de que una novela esté escrita en otra época y que utilice el ambiente como apoyo para la narrativa es algo que me encanta. Y así he hecho yo mismo en mi propia novela. Yo utilizo un estilo de escritura barroco, y al estar ambientada a mediados del siglo XVII, me apoyo en esta ambientación para enriquecer la lectura y la experiencia del lector con detalles de época. Así pues, en la novela de Anne Rice, de Entrevista con el vampiro, tenemos un viaje por la vida de Louis en la que le acompañamos por un camino pedregoso y lleno de moralidad y de dolor. También vemos la composición de lo que sería una especie de familia vampírica, cada uno con su tragedia personal, y cómo ésta se fragmenta porque no son capaces de encontrar un equilibrio entre las necesidades de uno y las de otros. Así como ocurre en mi novela Christine Artois, en su inicio tras la muerte de Donatien, el padre de las hermanas, la unidad familiar se resquebraja y con el tiempo acaba por romperse del todo. Si queréis comprar mi novela de terror gótico Christine Artois, está disponible en Amazon, así como en los catálogos online de múltiples librerías españolas e hispanoamericanas. Os dejaré alguno de los enlaces en la caja de comentarios. Y recordad que si queréis más contenido sobrecogedor, podéis darle like a este vídeo, y si queréis que un personaje de mis novelas sufra de terribles torturas, no tenéis más que suscribiros. Sin más, se despide vuestro anfitrión Derek Schweitzer. Reciban un saludo sombrío y muchas gracias por haber venido a la Biblioteca del Mal.